Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos, esta que llega desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, de nuestro circuito. Transmitimos a través de Mundo UR y de nuestras aplicaciones. En video, agreguen por favor @rlosinski. Mire, poco después de las 7 de la mañana damos la bienvenida a dos invitados, pero ¿para hablar de qué? Supo de la liberación del veterano estadounidense Joe Sinclair. Ambas cosas fueron confirmadas por el enviado Grenell del gobierno de Trump de los Estados Unidos. Todo ello ocurre en este contexto preelectoral y con, además, las proyecciones de Delfos sobre la mesa, de las que vamos a hablar, por supuesto, con nuestros invitados. Son Pedro Pablo Peñalosa, periodista especializado en la fuente política. Pedro Pablo, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Román? Muy bien, agradecido de tu presencia. Y Luis Peche también está acá con nosotros, consultor político, internacionalista. También, Luis, bienvenido. Gracias por la invitación. A ver, negociaciones. Empecemos por este último punto entre Estados Unidos y Venezuela. Uno se pregunta, bueno, van y vienen, son negociaciones que no paran, solo lo sabrán los involucrados. ¿Qué hay de negociaciones entre estos dos países directamente? Mira, yo creo que en este tema, en realidad, hay que ser muy prudente, ¿no? Y yo pondría como referencia lo ocurrido con el tema de la Embajada de Argentina. Claro. Ocurre lo de la Embajada y hay dos versiones. Hay una versión que lanza María Corina Machado, el secretario de Estado Marco Rubio, el gobierno de Argentina. Luego hay una respuesta que da el gobierno de Venezuela a través del ministro de Interior, que habla de una negociación, sobre la cual tampoco da mayores detalles. Hay que decir además que quien se encarga de la negociación y también de la vocería de estos temas es el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, que no ha hecho mención a este tema de la Embajada de Argentina. Entonces, ¿por qué pongo estos dos casos? Porque, bueno, no tienes mayores elementos y luego yo cuando hablaba del tema decía importante la prudencia porque también los hechos van a ir hablando en los días, van a ir ocurriendo hechos que seguramente nos van a permitir tener mayor claridad. ¿Qué tenemos a día de hoy con lo que tú señalas? Bueno, tenemos la confirmación de que existe un canal de comunicación entre el gobierno de Venezuela y el gobierno de Estados Unidos, que se da esta reunión en la isla de Antigua, que se da la liberación de este preso norteamericano, y Richard Grenell habla, cuando da la información, destaca aquello de Estados Unidos primero, ¿no? Es decir, como se entiende, la agenda del gobierno norteamericano, por supuesto, es la prioridad, como debe entenderse, para ese gobierno y para ese país. Y entonces subrayo lo de la prudencia porque también pasa que muchas de las cosas que se dan dentro de la administración Trump tienen una fecha de caducidad, ¿no? O sea, digamos, las verdades irrefutables duran menos de 24 horas. Aquí en su momento, cuando vino Grenell a Venezuela, se decía, bueno, se resolvió todo, hay un ambiente de cordialidad, de negociación, de diálogo, de entendimiento. Luego vino el tema del fin de las licencias, de las sanciones, entonces se dijo lo contrario, y entonces la vocería la asumía entonces Marco Rubio, al parecer, y entonces se hablaba, bueno, entonces el enfrentamiento total, y aquí no hay espacio para diálogo. Ahora viene y ocurre esto con Grenell nuevamente. Recordar también que recientemente el presidente Maduro agradeció a Grenell por la entrega de esta niña que había sido separada de sus padres, ¿no? Que fueron expulsados de Estados Unidos. Entonces, bueno, lo que queda claro es que hay que ir con mucha prudencia, hay que ir viendo cómo evolucionan los acontecimientos, hay que entender que hay distintas agendas sobre el terreno y que los hechos van a ir marcando, digamos que todos queremos saber qué pasa y tener todo el cuadro absolutamente completo y claro, y esto es imposible. ¿Qué podrá pasar digamos, en los próximos días? Difícil saber porque no solamente el tema con Venezuela, veamos cómo se lleva la administración Trump desde que llegó, bueno, cómo ha puesto patas arriba al mundo y entonces China, ha llegado a pelearse, ha llegado a pelearse con sus principales socios, con Canadá, con la Unión Europea. Lanza unos aranceles contra China, luego recoge y dice, bueno, vamos a negociar con China. Apuntas alto y negocias así, a la baja, entonces, parece, a lo que ¿no? exactamente. Entonces, yo digo que hay que ver el tono de la negociación, entender también que hay un negociador muy duro por un lado y también muy duro por el otro, por el gobierno de Venezuela, ¿no? También, bueno, lleva allí su agenda, lleva allí sus planteamientos y es bastante complicado, son años además de enfrentamientos, de roces, pero también se habla de una voluntad de entendimiento. Lo que digo es que a todas estas es muy complicado tener ese cuadro, hay que ir viendo, los hechos van a ir hablando, como digo, y hay que ser prudente porque también, bueno, son muchos los intereses que se mezclan en toda esta situación. Luis Peche está con nosotros, era la voz de Pedro Pablo Peñalosa. Luis, como internacionalista, ¿sería simplista, pregunto, hasta irresponsable, básico decir que se ha cambiado operatividad de la industria por liberaciones de personas y repatriaciones?
Bueno, yo creo que ahí siempre está este doble juego del que habla Pedro Pablo. La última vez que yo estuve por acá conversando contigo, Román, hablábamos sobre qué podíamos esperar de la administración Trump para Venezuela. Sí. Y digamos que el cálculo simplista en ese momento, o la forma fácil de ver las cosas, era pensar, bueno, es una administración republicana, va a antagonizar directamente con el chavismo y vamos probablemente a un periodo de mucha confrontación. En ese momento nosotros hablábamos y te decía, bueno, lo que ha hablado Trump en la campaña y lo que se ha podido hablar sobre Venezuela hasta la llegada de su presidencia era muy enfocado en temas de migración. Eso era lo que le ocupaba y hablaba del problema del Tren de Aragua, el problema de los venezolanos, la forma en la cual había que limpiar a Estados Unidos de la migración, que era la que estaba exacerbando los problemas dentro del país. Y en ese momento ya uno podía pensar, bueno, quizás no va a ser un enfoque meramente político o meramente, bueno, calcado a lo que fue su primera administración, en la cual evidentemente hubo un manejo muy político del asunto y en el cual hubo una confrontación directa con el gobierno venezolano, ¿no? En este momento hay un doble juego, como comentaba Pedro Pablo. Podemos decir que hay dos cabezas que operan a la vez y que, aunque parezca raro de escucharlo, pues sí, pareciera que hay dos juegos que van uno en contra del otro dentro de la propia administración. Uno en el que está Richard Grenell muy claramente y que aparece muy agresivamente cada cierto tiempo mostrando, presos estadounidenses que llegan a los Estados Unidos desde Venezuela como un logro de su gestión a cambio de concesiones petroleras, mientras que por el otro lado está este enfoque más tradicional del Partido Republicano, que es, aquí lo que hay que hacer es mantener la antagonía con el chavismo, mantener este conflicto. Por ahora, en la vía de los hechos, lo que se está imponiendo es la visión Grenell, ¿no? Que es esta visión de negociación a cambio de concesiones. Hay que ver qué cosas se van dando, ¿no? Porque, a ver, se están dando 60 días de licencia. ¿Qué más tiene para negociar? ¿Qué otras cartas tiene? Mientras que el chavismo, pues, libera a personas estadounidenses. Porque, bueno, al final, cuando se acaben los presos estadounidenses en Venezuela, pues, ¿cuáles son las cartas de negociación? ¿De qué se habla? ¿Cómo se avanza hacia allá? Grenell decía en una entrevista ayer que él estaba intentando construir confianza. Hay suficientes precedentes de negociaciones fallidas en el pasado entre Estados Unidos y Venezuela. Sin embargo, pues es un enfoque que por ahora pareciera que Trump parece estar escuchando. Aunque eso signifique pues probablemente una molestia de la contraparte, que es Marco Rubio, que aunque es secretario de Estado, se ve desautorizado en esta función. Claro, es la voz de Luis Peche. Pedro Pablo, decía yo al inicio que todo esto se da dentro del marco de este contexto preelectoral. Para las elecciones del domingo 25, Delfos espera, y se desprende de sus cifras, por una parte baja participación, pero por otra parte un voto que mayoritariamente se inclinaría al oficialismo. ¿Era de esperarse? Sí, claro, porque bueno, luego de lo ocurrido el 28 de julio y toda la presión y toda la tensión que se ha generado dentro de la oposición, una oposición que además va dividida, fracturada, yo he visto esa encuesta y obviamente quienes dicen que van a votar en su mayoría son personas identificadas con el gobierno. Y yo aquí diría que también hay un elemento a destacar, que es lo que se ha presentado dentro de la oposición. Yo creo que aquí esa es otra elección, digo yo, ¿no? Un poco la discusión, lo que está allí puesto sobre la mesa son dos agendas totalmente distintas. Por eso es de creer que esto se resuelve con una foto y que, bueno, no, pónganse de acuerdo. Aquí hay diferencias de fondo sobre las propuestas que cada una de las partes está impulsando. Si me permites, las describiría sin fijar posición a favor ni en contra de ninguna de ellas, ni tampoco del principio destacar qué tan viable es una o la otra, que pudiéramos también conversar sobre eso. Pero yo creo que hay dos visiones totalmente distintas. Una, la que plantea María Corina Machado y la mayoría de la plataforma unitaria, que apuesta por eso que hablamos de la máxima presión. Del otro lado, es totalmente lo contrario, sería más bien apostar a un largo plazo, a un reivindicar la vía electoral, estar dentro de las instituciones para desde ahí incidir en las políticas públicas. Lo otro, por supuesto, del lado del gobierno hay que decir que ha presentado sus candidatos sin mayores, digamos, fricciones, inconvenientes que las ha habido en el pasado. Recuerdo el caso, por ejemplo, de Barinas, ¿no? Aquí hay que señalar que Maduro presenta a sus candidatos, todos están en campañas, todos movilizados, obviamente, en una elección con baja participación. Si se convierte o se reduce una elección de maquinarias, bueno, ahí es imbatible la maquinaria del gobierno, mucho más aceitada, movilizada, además, bueno, con la mayoría de las gobernaciones y con todo lo que tiene a su favor para avanzar en esa campaña. Entonces, claro, ahí es donde tú ves que, claro, parte como gran favorito, porque del otro lado hay toda esta contradicción, toda esta discusión, todo este debate, y si tú no tienes claro el camino por el que debes avanzar, pues bueno, muy difícilmente
pueda tener entonces también éxito en una elección como esta, Claro. ¿no? Es la voz de Pedro Pablo Peñalosa. Luis Peche también con nosotros. Luis, los nombres de los opositores que alcancen algún cargo en esta elección, ¿cómo serán vistos? Entendiendo que hay perfiles muy distintos. Están los políticos tradicionales, pero hay gente que ha estado vinculada, por ejemplo, a la educación o a la salud, que también está optando, por ejemplo, por una curul en la Asamblea. ¿Cómo serán vistos? Bueno, tienen una labor titánica, ¿no? Recuerdo que cuando se dio este proceso en la Asamblea 2020, la que está terminando sus funciones a final de año, también hubo ciertos, bueno, eran partidos, digamos, incluso minoritarios a los que están participando en este momento, que también decían, bueno, tenemos que ver cómo incidimos desde esos espacios, ¿no? Del domingo pareciera esperarse un escenario mayoritariamente favorable al oficialismo, y allí lo que hay que ver es qué tanta incidencia van a poder tener en esos espacios, ¿no? Qué tanto margen de maniobra y de acción van a poder tener estos políticos que alcancen espacios dentro de la Asamblea Nacional, una gobernación, las gobernaciones que alcance a conseguir la oposición dentro de un contexto tan desfavorable, de tan poca movilización como la que comentaba Delfos en su estudio. Allí va a ser todo un reto, primero, hacer algún tipo de incidencia que no sea más allá de, bueno, posar para las fotos dentro del hemiciclo de sesiones y decir, bueno, yo hice acto de presencia acá y estoy acá, ¿no? Si vemos, hay un caso que es el del diputado del Partido Comunista de Venezuela, que era uno solo que estaba ahí en el Parlamento y hacía oposición, y prácticamente ni curul le dejaron en algún momento para sesionar. Entonces, hay que ver cuál va a ser ese nivel de incidencia que se tenga. Hay figuras, obviamente. Bueno, dos de los 4 candidatos presidenciales que ha tenido la oposición, Henry Falcón y Enrique Capriles, son candidatos a diputados en esta elección. Hay que ver cuál va a ser su rol. Lo que creo probablemente es que el oficialismo va a utilizar esta nueva configuración de la Asamblea Nacional para decir, bueno, mira, allí hay personas que fueron abanderados nacionales de la oposición, están representados allí. ¿Cuál es su real incidencia? Es la gran pregunta. Claro. La verdad es que cuesta ver un escenario en el cual estas personas pasan a ser importantes de cara a conseguir acuerdos políticos o algo por el estilo. Sin embargo, bueno, hay que ver qué se desprende de allí. Yo no descarto, por ejemplo, que desde esa configuración de una Asamblea Nacional el chavismo intente, por ejemplo, impulsar un nuevo proceso de negociación con estos actores que están allí reflejados, hablar de una oposición institucional o algo por el estilo, que respeta la Constitución y demás, mientras aparta este otro sector de la oposición que, digamos, no atendió el llamado electoral, entendiendo lo que se considera como falta de condiciones tras lo sucedido el 28 de julio. Luis Peche y Pedro Pablo Peñalosa, nuestros invitados a esta hora. Pedro Pablo, si se confirman las cifras de Delfos, que hay una baja participación, sobre todo una baja participación opositora en este proceso del domingo 25, ¿crees que habrá luego arrepentimiento cuando esa masa opositora se encuentre con una asamblea pintada de rojo, con unas gobernaciones, un país pintado de rojo también? ¿Crees que hay arrepentimiento? Decir, caramba, perdió una oportunidad. Es que para mí parte de lo que te decía anteriormente de, bueno, esas dos propuestas, digamos así, que están sobre la mesa. O sea, digamos, ese tema aún no se ha resuelto, ¿no? Y yo creo que allí es donde, digamos, apostar a la participación o no, yo voy por la otra vía, digamos, mientras esté ese choque allí, es muy complicado decir la gente tiene o no después arrepentimiento, igual como hablaba antes, hay que esperar el tiempo. O sea, digamos, si tú apuestas por una línea y aquello no arroja resultados y no llegas al objetivo que te habías trazado, pues seguramente habrá arrepentimiento, replantearse las cosas. Ha pasado, porque con el tema del voto, en otras ocasiones, bueno, se llamó a la abstención para posteriormente llamar a participar. ¿Y tú crees que en este momento la gente esté ávida de esa guiatura, de que alguien le diga si participa o no? ¿O ya tomó su decisión? Bueno, es que yo creo que ahí se combinan, digamos, sin duda puede haber en la gente no mayor, digamos, interés. También destaquemos que esta es una elección que no convoca como la elección presidencial, obviamente, pero yo sí creo que al final tiene un impacto la posición que asuma el liderazgo. O sea, el liderazgo político hubiese llamado de la oposición a participar todos en bloque, como ocurrió para las elecciones presidenciales el 28 de julio, seguramente veríamos una participación, unos indicadores, unas encuestas que señalarían un mayor, digamos, disposición a votar. Sí. Porque el liderazgo se pone al frente, eso le da más coherencia, más claridad a ese mensaje y, bueno, hace que varios sectores se movilicen. Al existir esta división, esta fractura, eso también tiene un impacto más allá de que la gente pueda no estar entusiasmada, puede tener dudas, pero es que si además ven el liderazgo, confusión, enfrentamientos, ataques, bueno, eso también desmoviliza. Entonces, ese es el otro lado. Sobre el tema del arrepentimiento, con los antecedentes que tenemos, ha surgido en otros momentos. Sí. Y por eso es que se ha vuelto. Claro. O sea, que yo digo, ¿qué ha seguido el llamado a no participar?
la participación. Exacto, por siempre. eso lo pregunto. Entonces, es posible que surja, pero también, como te digo, en este momento de enfrentamiento, de ataques, quizá la gente no lo vea tan claro y sobre todo porque quienes todavía creen o esperan un resultado de otras acciones, bueno, hasta que no vean que aquello no prospera, pues bueno, quizás no se den del todo cuenta de lo que está pasando, ¿no? Claro. Entonces, claro, es un momento de... Lo que sí es que tú tienes los antecedentes, repito, y al final todo llamado a no participar ha terminado llamando a participar posteriormente, y por eso hablaba de que cuando planteamos estas distintas, digamos, agendas que están allí, también otra cosa sería evaluar la viabilidad de ellas. O sea, cómo tú puedes alcanzar el objetivo. Claro. Porque yo puedo querer hacer esto o lo otro, pero ¿qué ruta planteo? ¿Qué acciones puedo realmente ejecutar para alcanzarlo? Que no sea más, que no se quede en el discurso, que de repente conecta contigo por tu sentimiento, por lo que tú tienes dentro de ti, por todo lo que está pasando, sino bueno, cómo yo en la práctica, o sea, qué planteo que se pueda recorrer para alcanzar ese objetivo, que no sea simplemente, repito, un discurso que puede conectar con un sentimiento, pero que no se traduce en hechos concretos. Hablando de viabilidad, y para ambos, y para cerrar además, ¿cómo se entiende que un actor de la oposición que vaya a esta contienda del 25 diga que va a luchar por el triunfo? ¿Cómo definimos luchar por el triunfo? Complicado, ¿no? Yo creo que allí parte de todo este panorama que comparto con Pedro Pablo, la idea de que no sé si arrepentimiento sea el sentimiento en este momento, porque todavía yo creo que permanecen las heridas abiertas de los procesos que pasaron el año pasado, ¿no? Entonces yo creo que todavía no se ha terminado, digamos, de pasar esa página, todavía está muy fresco ese recuerdo de lo sucedido el año pasado con relación a un proceso electoral. Al ser un proceso que ni siquiera llega a ser nacional o que no tiene ese impacto nacional, como en el caso de las gobernaciones y la Asamblea Nacional, pues es difícil encontrar la motivación y por ende es difícil encontrar el arrepentimiento. Esto, para una persona que dice que va a luchar por los espacios, pues evidentemente hay muchas preguntas. ¿Cuál va a ser su actitud frente al domingo, lo que suceda el domingo? Respeto ciego de los resultados, entendiendo cuál fue el mandato del país, se tiene la estructura organizativa para defender esos votos a lo largo y ancho del país. Creo que el año pasado fue una pregunta que se repitió en ciertos medios, ¿cómo va a defender los votos la oposición en ese caso? Y bueno, se entiende lo que sucedió desde allí, ¿no? En este caso es una gran pregunta saber qué va a pasar con esa estructura de defensa del voto. ¿Está desplegada y preparada para defenderse a nivel nacional? No lo sabemos, lo dejo como una duda allí para la audiencia. Lo que sí es que es complicado pensar en un panorama en el cual luego de este domingo haya, digamos, más entusiasmo, más optimismo para un venezolano o esa expectativa de decir, bueno, estas personas van a luchar por mí porque, bueno, el precedente reciente, todavía sigue pesando allí y las perspectivas de cara al domingo no son nada favorecedoras. ¿Algo que agregar, Pedro? Sí, es que para mí, digamos, esto no es un tema, para quienes van a participar, no es un tema cuantitativo. O sea, en realidad, ¿cuántos gobernadores, cuántos diputados? No, en realidad tendrán obviamente la mayor aspiración de lo que puedan conseguir, no lo dudo, ¿no? Sí. Pero esto es un tema, para quienes participan, creo yo, insisto, de construir también un espacio de comunicación, de diálogo, de negociación con el gobierno, que permita abordar una serie de temas que van, como digo, desde el espacio de los derechos civiles, políticos, a temas económicos, a temas sociales. O sea, es estar allí, que entiendo yo que es el objetivo, de estar allí para buscar ese espacio de entendimiento, no un espacio de conflicto ni de enfrentamiento, sino dentro de esta situación en que se encuentra el país y dentro de las realidades de cada uno de los actores, que también eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, cuando tú vas a un escenario de este tipo, bueno, ¿cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? ¿Qué puedes aspirar? ¿Qué puedes alcanzar? Yo creo que todos esos temas pesan mucho y creo que al final ellos, quienes llaman a participar, reivindican el tema del voto para estar en esas instituciones, para buscar desde allí un espacio no de enfrentamiento, sino de diálogo y negociación para avanzar en unos aspectos. Creo que eso es lo fundamental y desde allí deben estar, digamos, enfocando sus esfuerzos. Te repito, seguramente aspirarán a lo máximo, como cualquiera que va a una elección, pero hay una realidad a la que tendrán, o a la que tienen que ajustarse, y creo que el objetivo, como digo, es ese, un objetivo que sí apunta, bueno, a un largo plazo de entendimiento, de negociación, en un momento muy complejo que vive el país. Creo que eso es lo que está planteado en este momento. Pero Pablo, agradecido por tu visita. No, gracias a ti. Igual, Luis. Gracias por estar acá. Gracias por la invitación. Pedro Pablo Peñalosa es periodista especializado en la fuente política. Luis Peche es consultor político, internacionalista también. Seguimos.